Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a DIPU para Todos. Hoy es 10 de noviembre del año 2022. Hola Ana María. Profe, no, presenta en portugués. ¿En portugués? Sí, ¿por qué no? Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos neste novo programa de DIPU para Todos. Como estão? Tudo bem? Ok, bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, sí, vamos a hablar entonces hoy en los diferentes idiomas que hemos tratado a lo largo del curso. Hoy es 10 de diciembre, hoy es 10 de novembro del año 2022. Estamos ao vivo no estudio número 1 da Universidade Cooperativa da Colômbia. Bien, el día de hoy vamos entonces a hacer el último programa de DIPU para Todos. Hoy nos vamos a despedir de esta primera y hasta ahora única temporada de nuestro programa. Pero vamos a empezar de una manera bastante diferente. Vamos con la primera sección de las 5 que tenemos programadas para hoy y nuestro cierre especial en donde hablaremos de un tema que a ustedes les va a sorprender mucho y que va a tocar una parte personal de mi vida en esta área. Pero por ahora los voy a dejar con una sección muy interesante que tratará sobre la otra parte de la ONU. Vamos con UCC News y nuestra sección de chismes. Muy buenos días. El día de hoy estamos en la sección de chismecito. El día de hoy vamos a tocar varias controversias de parte de la organización ONU. Y nosotros les vamos a contar de qué se trata con mi colega. Mucho gusto, mi nombre es Juan Javier Polo Peralta, soy analista internacional de diferentes sectores financiero, político. Y yo, Nicole Tapiero Duarte, su servidora. El día de hoy vamos a tocar el tema de los escándalos de la ONU. Tenemos muchos temas controversiales, pero ante todo resalta uno, el de la violación, el de las violaciones, el del tema sexual que está cometiendo la ONU en las diferentes misiones de paz que tiene en todo el mundo. Bueno, les voy a explicar bien de qué se trata la controversia, ¿sí? Y empieza en el 2003, cuando los cascos azules van a Nepal y ahí cometen unos abusos. También viene en el 2004, cuando van a Haití y también realizan lo mismo. Sale el secretario que se llama Kofi Annan, el cual sale diciendo que realmente han llegado muchas denuncias, pero no hay como una conclusión en sí de las denuncias. ¿Qué sucede? Hay dos investigaciones de dos organizaciones que se llama Save the Children y BBC, en las cuales ellos hacen una investigación y encuentran varias cosas irregulares, las cuales son que alegan las personas, los ciudadanos de pues donde en los países que se encontraron los abusos, en los que dicen que ellos piden sexo o relaciones sexuales, intimidad a cambio de comida. También encontraron unas grabaciones en las cuales salen pues teniendo relaciones con personas y además de eso niños menores de 14 años. Increíble que una organización como la ONU, que se encarga de proteger los derechos fundamentales de las personas, que se encarga de mantener la paz en el mundo, los derechos humanos, esté en el ojo de huracán por este tema que afecta indispensablemente a la niñez. O sea, no se pueden tocar los niños. En Haití, que es un país que tiene toda su pobreza y todo el tema, solamente de Haití se han recibido más de 259 denuncias en los últimos 4 años. Exacto, compañero. Vamos a hablar más acerca del tema de las denuncias y las cifras exactas que hay. Bueno, mira, lo que sucede es que en el año 2020 se han registrado en total desde el 2000 al 2020 80 millones 744 denuncias, en las cuales los principales países son de África y de la República Democrática del Congo. Como lo hemos visto, siempre se han visto a los militares involucrados en las violaciones, abusos sexuales. Bueno, como todos sabemos, los cascos azules son la fuerza militar que apoya a la ONU. Pero es increíble que no solamente los militares cascos azules estén involucrados en estas controversias, en estos escándalos. Altos funcionarios, altos funcionarios como directores de misión, eh,
personal administrativo, todos se han visto involucrados, no solamente los militares, lo cual es una novedad en estos años. Claro, compañero, y definitivamente es algo muy escandaloso, ya que mira, solamente hay 66 denuncias como tal por las operaciones de paz y las misiones políticas, 91 dirigidos como a las personas que tú me comentas, que son las que están dentro y no salen de las Naciones Unidas, y hay 227.000 de los cascos azules. El otro tema controversial en relación con este tema es que ninguna de las denuncias ha progresado. Incluso ya han pasado los años, fueron violadas personas cuando eran niños y ahora que son adultos se atrevieron a dar sus testimonios. Por eso es que ahora, con el nuevo secretario general de las Naciones Unidas, que lo tuvimos en exclusiva aquí en la Universidad Cooperativa de Colombia, en nuestra sala Paraninfo, y nos dio las siguientes declaraciones. Vamos con el estudio. One of my most unforgettable experiences has been listening to the victims of rape, sexual violence, exploitation, and abuse. Their haunting stories and chilling testimony will stay with me forever. Such acts of cruelty should never take place. And certainly, no person serving with the United Nations in any capacity should be associated with such vile and vicious crimes. And indeed, the vast majority of UN troops and personnel serve with pride, dignity, and respect for the people they assist and protect, very often in dangerous and difficult conditions and at great personal sacrifice. Yet, our organization continues to grapple with the scourge of sexual exploitation and abuse, despite great efforts over many years to address it. We need a new approach. In my inaugural speech as Secretary General, I pledged to work closely with Member States on structural, legal and operational measures to make zero tolerance a reality. And in my first week as Secretary General, I established a high-level task force with an urgent task to develop an ambitious new approach to prevent and respond to sexual exploitation and abuse committed by those serving under the UN flag. Today, I am presenting those proposals for consideration by the General Assembly. And my report outlines a victim-centered strategy rooted in transparency, accountability, and ensuring justice. It is based on 4 tracks. First, to put the rights and dignity of victims first. Second, to focus on ending impunity for those guilty of crimes and abuses. Third, to draw on the wisdom and guidance of all those who have been affected, civil society, local communities, and others, to strengthen and improve our efforts. And fourth and finally, to raise awareness and share best practices to end this scourge. Since exploitation is also deeply rooted in gender inequality and discrimination, we must work to promote gender balance throughout the UN family and in our missions and peacekeeping forces. This will advance parity while decreasing incidents of abuse. I am confident that we can meet these goals together. Let us do so in the name of all who look to the United Nations for life-saving protection and support, and on behalf of the tens of thousands of United Nations personnel around the world who deliver that assistance with courage and commitment to the highest ideals. Let us declare in one voice, we will not tolerate anyone committing or condoning sexual exploitation and abuse. We will not let anyone cover up these crimes with the UN flag. Every victim deserves justice and our full support. Together, let us deliver on that promise. Muchas gracias, Estudio, y muchas gracias al Secretario General de las Naciones Unidas por hacer parte de nuestro noticiero en exclusiva. Bueno, continuamos con otro caso que permea a todo el mundo, ¿sí? A todo el mundo, y es la corrupción. Las Naciones Unidas es una gran organización que opera en todo el mundo, en todos los continentes, por lo que tiene que contratar una logística impresionante. Lo que pasa es que uno de los secretarios de los altos funcionarios se vio involucrado en un soborno de $500,000. El señor John Hayes, quien recibió de empresarios chinos más de $500,000 en efectivo para favorecerlos en contratos de suministro de logística,
también manchó la imagen de la ONU. Son uno de los muchos casos de los que han sonado en la ONU, ¿sí? Y que siguen recibiendo dinero por beneficios a empresarios. Los empresarios chinos son los principales que buscan sobornar a los funcionarios de la ONU. Bueno, pero el tema de corrupción es conocido por todos, pero no todo puede ser malo en la ONU. Existen otros casos que son un poco más controversiales y no podíamos dejar por fuera a nuestro hermoso país, Colombia. Resulta y pasa que la comisión que envió la ONU para verificación del proceso de paz se nos fue de parranda. Imagínense que los funcionarios de la ONU aparecen en unos videos grabados por X personas de las cuales no podemos revelar sus nombres, tomando aguardiente y bailando en la fiesta de fin de año. Entonces, ¿qué pasó con estos funcionarios? Obviamente la ONU, mediante sus directivos, lastimosamente los señores fueron retirados de sus cargos, porque aquí está el tema víctimas, y si es una entidad, tiene que pensar en los dos bandos. Aunque fue un tema un poco controversial, pues lastimosamente los señores fueron apartados de sus cargos. Me parece terrible, compañero, habiendo tantas denuncias y tantos problemas, que ellos estén en eso. Muchas gracias, nos vemos en una próxima ocasión. Volvemos al estudio. Buenos días, hoy 10 de noviembre de 2022 le damos la bienvenida a su programa Debates CDN Conociendo el Derecho Internacional. Hoy les venimos a hablar sobre un tema de importante relevancia, el cual es la OCDE. Además tenemos tenemos dos invitados expertos en Derecho Internacional. Pero para dar paso a ellos, vamos a dar una breve introducción de lo que es la OCDE. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y esto quiere decir que es una organización internacional compuesta por 38 estados y tiene como objetivo promover sus políticas sociales económicas. Su sede principal se encuentra en la ciudad de París, Francia. Sus idiomas originales son el francés y el inglés. Y como ustedes bien lo saben, la OCDE es la sucesora de la OECE, que quiere decir que es la Organización Europea para la Cooperación Económica. Esta fue resuelta por el Plan Marshall, y también tengamos presentes, la OCDE es un acuerdo de adhesión y además tiene como socios claves a 5 países, de los cuales son India, China, Brasil, Indonesia y Sudáfrica. Para dar más contexto sobre esto, entonces le vamos a dar la palabra a los expertos en el derecho internacional. Por favor, doctora Camila, ¿me podría contar usted qué piensa sobre las funciones de la OCDE y del secretario? Buenos días, mi nombre es Camila Osuna, experta en Derecho Internacional. Respecto a las funciones de la OCDE, son importantes destacarlas en el sentido de que promueven políticas públicas en los países, cuentan sus experiencias en las mesas para así generar soluciones, tienen su consejo en la OCDE, y el secretario, que es la persona representante, es como el representante legal de esta organización. Y lo que logra es que se promuevan estas políticas en cada uno de los países miembros y se invite a otros países para que también promuevan estas políticas públicas en ellos. Muchas gracias por su intervención. Por favor, doctor Camilo, ¿me podría decir, me podría contar más sobre la historia de la OCDE, por favor? Claro que sí, buenos días. Bueno, referente a la OCDE, es importante decir que esta, pues como bien lo mencionabas en un inicio, es derivada de la OSCE, pues
la cual fue la que implementó el Plan Marshall, que en principio fue financiado por los Estados Unidos para la recuperación del continente europeo tras la Segunda Guerra Mundial. Em, la OCDE fue creación pues por iniciativa en principio de Estados Unidos y Canadá, pues al ver el enorme éxito que tuvo el Plan Marshall. Esto pues gracias a su efectividad en la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a su creación, pues también como ya es de conocimiento general, fue creada el 30 de septiembre de 1961, donde en un principio eran 20 estados los que pertenecían a la OCDE como tal, en donde se encontraban, pues, como lo mencioné anteriormente, Estados Unidos y Canadá como estos estados interesados en continuar esta función que en principio tenía la OSCE. Además de ellos, pues se encontraban distintos países también de gran relevancia en Europa, como lo eran Alemania, el Reino Unido, España, Portugal, entre pues muchos otros. Y con el pasar de los años, pues esta cantidad de miembros fue en aumento a tal punto que en pleno 2022 pues cuenta con 38 estados miembros, de los cuales pues podríamos decir que tenemos la fortuna de que 4 de ellos son latinoamericanos, los cuales se encuentran México, Costa Rica, Colombia y Chile. En la actualidad hay 6 países más a la espera de adherirse a esta organización, entre los cuales pues se encuentran también otros 3 países latinoamericanos, como lo son Brasil, Argentina y Perú. Pues de gran relevancia para mencionar pues la capacidad de injerencia que tiene esta organización, pues ya que como es evidente en casi 60 años pues los estados que se han adherido pues son casi el doble de los que en un inicio comenzaron esta organización, y pues generan un gran impacto, pues ya que como ejemplo tomo el caso de Estados Unidos, que posterior a su adhesión o a la creación de la OCDE, según informes del mismo estado, el ingreso per cápita de los ciudadanos estadounidenses con referencia al PIB aumentó en casi 3 veces a lo que pues ya se tenía en cuenta desde antes de la creación de la OCDE. Entonces es una organización que sin duda alguna marca un hito en cuanto a la creación pues de estas políticas públicas para asuntos ya sea económicos, políticos, sociales, medioambientales, entre otros, y pues que tiene gran relevancia no solo con los países que conforman su grupo de miembros de la organización, sino de aquellos que también los ven desde afuera, pues porque generan una mirada interesante al ver que la gran mayoría de los países que integran esta organización son países considerados a nivel mundial como potencias o con una economía o políticas sólidas a nivel global. Muchas gracias. Vamos a dar un pequeño corte para dar paso a unas preguntas que les formularé. En la Universidad Cooperativa de Colombia conocemos cuáles son tus intereses. Además, reconocemos lo importante que es para ti elegir una carrera que cumpla con tus expectativas dentro de un mercado laboral competitivo y exigente. Aquí está todo para convertirte en el abogado que quieres ser. El 100% de los profesores de nuestra facultad cuentan con título de posgrado, lo que garantiza un equipo docente de calidad. Contamos con convenios con el sector público y con escenarios de aprendizaje reales y virtuales para poner en práctica tus conocimientos. A través del consultorio jurídico y del Centro de Conciliación, atendemos más de 5.500 casos anualmente en diferentes áreas del derecho, reflejando nuestro impacto social en una realidad nacional que requiere de egresados capacitados como agentes de cambio. Somos miembros de la Red de Atención a Migrantes y contamos, entre otros, con el primer consultorio jurídico en Bogotá para propietarios de mascotas. Más razones para ser parte de la Universidad Cooperativa de Colombia. Esta es tu facultad. Ingresa a www.ucc.edu.co e inscríbete. Ya de regreso le vamos a dar continuidad a las preguntas que formulé para los ponentes. Primera pregunta, para el doctor Camilo, por favor.
Las políticas de la OCDE restringen los derechos de las sociedades de los países miembros y futuros. Bueno, respecto a la pregunta, considero que no, pues ya que, como bien lo mencionamos anteriormente, pues la OCDE genera algunas alternativas a problemáticas internas de los países o de los estados que presentan las problemáticas que en ellos se presentan ante pues la organización. Entonces, cada uno de los estados miembros presenta sus propuestas para dar solución pues, a estas problemáticas, las cuales pues no restringen ningún derecho ni nada por el estilo, sino que por el contrario van a dar solución a pues, estas problemáticas de forma que las personas tengan esa posibilidad de superar estas brechas o estos baches que puedan tener en el camino, garantizando para ellos pues su estabilidad, ya sea emocional, política, social, económica, en los diferentes campos que maneja la OCDE. Entonces considero que no son restrictivas para nada, por el contrario creo que son, por decirlo de algún modo, de forma coloquial, liberan a las personas, a la población, ya que pues generan ideas más amplias a las que pues principalmente están arraigadas al pensamiento de cada una de las personas, teniendo en cuenta que cada país y cada estado es diferente en cuanto a sus políticas y costumbres se refiere. Muchísimas gracias. Por favor, doctora Camila, ¿me podría contestar la misma pregunta que le hice al doctor? Claro que sí. Respecto a que si restringe los derechos, en mi concepto, la OCDE sí lo restringe, dado que para implementar todos estos requisitos que se requieren de cada país miembro para adherirse a esta organización, es implementar unos sostenimientos económicos, implementar estándares de calidad en las empresas. Esto genera también que muchas de ellas cierren y generan desempleo. Esto genera más pobreza y al implementar también reformas tributarias para mejorar la economía de los países, que es lo que propone la OCDE para mejoras, porque como promueven políticas públicas, sociales, económicas y demás, lo que ayuda en cierta manera, sí, hay estándares de calidad en las empresas, pero también genera desempleo, porque no todas pueden cumplir con los requisitos que la OCDE requiere. Ellos hacen auditorías y no todas las empresas lo pasan y pues precisamente a eso me refiero cuando digo que sí restringe los derechos de las sociedades. Esto también es un ejemplo para los países invitados, para que mediten o vean, observen bien los países que han sido adheridos y que han promovido estas políticas públicas que propone la OCDE y ver qué ha sucedido con esas sociedades de recursos bajos, hablando de un país como Colombia, que tiene un índice de pobreza alto y debido a que se adhirió a la OCDE en el 2020, lo que ayudó fue a incrementar un poco el cierre de las empresas al no cumplir sus estándares y generar más desempleo. Entonces, en mi concepto, sí restringe los derechos en las sociedades. Muchísimas gracias. Segunda pregunta. Doctor Camilo, ¿usted me podría abordar sobre esta pregunta? ¿Los países que están en la OCDE generan confianza? Claro que sí, pues como lo hemos venido mencionando, pues son países en su gran mayoría que son considerados pues potencias o con una economía o políticas públicas sólidas, que pues a la vista general de los demás países que pues no están adheridos a esta organización, pues son vistos como aquellos a los cuales seguir. Entonces considero que sí, son países que son pues dignos de confianza, generan políticas o mecanismos confiables para la solución de conflictos o controversias que se pueden presentar entre ellos e inclusive entre países adheridos a la OCDE y otros que no lo estén. Entonces considero que sí son dignos de confianza y pues generan esa vista internacional que pues que todo el mundo tiene referente a ellos, que pues básicamente son países estables, o sea que al momento de llegar a uno de ellos o querer incursionar en algún tipo de ámbito en estos países, genera esa confianza de seguridad
no solo en el aspecto pues, físico, en llegar a estos países, sino ya en los aspectos que maneja la misma organización, como lo son políticos, económicos, medioambientales y pues los muchos otros que se manejan dentro de esta organización. Muchas gracias. Doctora Camila, ¿usted me podría decir, por favor, acerca de la misma pregunta, por favor? Claro que sí, bueno, la OCDE es conocida como el Club de los Países Ricos, que hay países, hablando y ejemplarizando a Colombia, es un país endeudado, que para pagar una deuda saca préstamos y, es como el patito feo de la organización, porque no tiene crecimiento económico, sino más endeudamiento. Y que crea el endeudamiento, pues más pobreza. Entonces, no genera confianza a los países que tienen este tipo de situación frente a los demás. Sí se ve que representa estar en la OCDE, representa sí estar en un estatus alto, pero lo reconocen como un país desarrollado por pertenecer a esta organización, pero realmente no genera confianza que un país no tenga la capacidad de resolver sus economías, y por eso hay países como Colombia, que es el segundo peor en economía en la lista de los países miembros de la OCDE. Muchísimas gracias por la intervención. Pregunta número 3. ¿Considera que las empresas presentes en cada uno de los estados miembros se verán beneficiados por la adhesión de su estado correspondiente a la OCDE? Por favor, ¿me la podría responder, doctor Camilo? Bueno, considero que sí trae beneficios a las empresas la adhesión a la OCDE, pues conforme a los estados, pues esto, como ya lo hemos venido diciendo, la OCDE genera un tipo de recomendaciones ante problemas de sus mismos miembros. Entonces considero que ante problemas de materia financiera o empresarial, pues países con gran relevancia en este aspecto, como lo podría ser Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, España, podrían generar ideas que beneficien a los demás países que tengan algún tipo de inconveniente en estos aspectos, que básicamente van a lograr que tengan una vista mucho más general, no tan arraigada o tan cerrada a su ámbito de vida, donde en muchas ocasiones pues hemos visto el fracasar de muchas empresas porque no se arriesgan a implementar negocios que en otros estados han sido exitosos. Entonces considero que sí genera beneficios el adherirse a la OCDE por parte de los estados hacia las empresas, para pues que tengan una vista mucho más universal, que no estén tan centrados y tan arraigados a sus costumbres o ideas pues nacionales, las cuales en la gran mayoría de los casos, por no decir más, pues podrían llegar a acabar con las empresas de los países, o incluso que las mismas empresas se trasladen a otros países donde continúan con estas ideas pues de su propio país, pero generan un poco más de beneficios en cuanto pues ya puede ser a lo tributario o a la facilidad a acceder a la creación de empresa, que pues lastimosamente en el caso colombiano sí se evidencia que es muy complejo. Entonces esa es mi postura frente a esta pregunta. Muchas gracias. Por favor, doctora Camila, ¿será que me podría abordar más sobre esta pregunta, por favor? Bueno, en las empresas, cumplir estándares de calidad como los que requiere pertenecer a la OCDE, porque se estandarizan. La idea de que la OCDE tenga esos requisitos es que se mejore el servicio al público, que se mejore la salud, que se mejore la educación, se mejore en todo. Pero en estas empresas, sobre todo las privadas, se ven perjudicadas en el sentido de que no todas tienen la economía o el capital para reformar todas sus maquinarias. Ejemplarizando los laboratorios farmacéuticos, ellos requieren tener sus plantas de fabricación de los medicamentos. Se les complica
o se les complicó, porque después del 2020, cuando se ratificó que en Colombia se había unido a la OCDE, hubieron laboratorios farmacéuticos que se vieron perjudicados, perdiendo más de 1.200 millones de pesos en registros sanitarios. Se perdieron porque las plantas de fabricación de materia prima y de maquila lo que hacían era que no tenían el capital para traer y modernizar sus máquinas de fabricación. Eso generó pérdidas en los registros sanitarios de los laboratorios farmacéuticos y por ende se perdió el mercado en calle. Entonces, estos estándares de calidad que pide la OCDE para pertenecer a ella sí genera complicaciones. Entonces, en mi opinión, genera pues desempleo, cierran las empresas, ya lo había mencionado antes, genera pobreza. Entonces sí es un poco complejo que las empresas crezcan, son muy pocas las que quedaron cumpliendo esos estándares de calidad. Muchísimas gracias. Cuarta y última pregunta. ¿Usted cómo considera la adhesión de Colombia en la OCDE? Bueno, en cuanto a Colombia y su adhesión, considero que es algo muy positivo, pues ya que, como lo hemos venido mencionando, pues está rodeado de estados que, en cuanto a sus políticas económicas, de la misma política en general, social, medioambiental, eh, son, son reconocidos porque tienen buenas prácticas en estos ambientes. Entonces, considero que un país como Colombia, el cual pues tiene falencias en todos esos aspectos y muchos más, porque no es un país perfecto, puede tener una característica benéfica, puede generar que estas políticas se fortalezcan, generar nuevas políticas traídas del exterior que pueden llevar a que estos programas que en la actualidad hemos visto que han fracasado pueden llegar a trascender y pues ser exitosos para que pues se construya un país mucho más seguro, más diverso, pues ya que como lo hemos visto, Colombia pues en cuanto a materia medioambiental, económica, política y social, pues no es un país muy seguro. El que apuesta en la gran mayoría de los casos acá en Colombia pierde. Entonces lo veo de una forma muy beneficiosa esta adhesión de Colombia a la OCDE, y pues queda como mensaje eso, que esperamos que Colombia genere esas políticas mucho más positivas para el propio país y para sus pobladores, al igual que para las personas que tengan el interés de crear empresa y generar mucha más economía de la que pues ya hay actualmente en el país, y la seguridad ante lo medioambiental, porque en la actualidad hemos visto que el tema medioambiental es un tema de mucha mayor relevancia de lo que fue hace algunos años. Entonces considero que va a ser muy benéfica esa transición de Colombia dentro de la OCDE. Muchas gracias. Por favor, doctora Camila, ¿nos podría contextualizar sobre la misma pregunta, por favor? Bueno, Colombia, yo ya he mencionado mucho Colombia en mis ponencias porque es de mi atención que sea el patito feo de una organización, que sus economías no hayan crecido, no hayan mejorado en 2 años, que sus estándares de calidad se están implementando en las nuevas empresas, pero en las anteriores no hubieron ojos de ayuda. El aporte a acabar con la pobreza o ayudar a disminuir la tasa de pobreza en este país ha sido muy difícil. Colombia lo ven como un país desarrollado por pertenecer a esta organización, pero realmente hay que profundizar en su situación interna, en sus guerras civiles, en las pérdidas humanas, en los asesinatos de líderes sociales, en su ámbito ambiental. Nosotros mismos, bueno, las personas y la sociedad colombiana aún no respeta lo que es el medio ambiente. Entonces se necesita de mucho trabajo implementar políticas públicas en Colombia, se necesita de mucho tiempo y de muchas mesas para que el Consejo de la OCDE ayude a implementar estas políticas públicas acá y que se puedan realizar, y que así Colombia deje de ser el patito feo y se vea como un país realmente desarrollado.
hay altas expectativas en Colombia al pertenecer en esta organización. Muchas gracias. Le doy las gracias a los dos ponentes expertos en el derecho internacional, aquí por su programa Debate CDN, Conociendo el Derecho Internacional, porque el derecho internacional es para todos. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos nuestros televidentes. Nos encontramos hoy en un episodio más de ¿Quién tiene la razón? Un programa cuya finalidad es enterarnos y aprender todos acerca de conflictos tanto nacionales como internacionales. El día de hoy traemos un conflicto que ha sido muy complejo, muy difícil de resolver y a su vez ha tenido pues grandes efectos a lo largo de la historia. Este es el conflicto entre Israel y Palestina. Pero para comenzar, me gustaría invitar a todas y a todos nuestros televidentes a votar. Queremos hacer la siguiente metodología. Entonces, ustedes, ¿quién creen que tiene la razón? Según lo que han visto en noticias, en redes o en documentales. ¿Creen que tiene la razón de pronto Israel en este conflicto o por el contrario, creen que tiene la razón Palestina? Para esto, los invito a votar desde sus celulares en este momento. Y nuestro público ha votado. Entonces, los resultados son los siguientes. Tenemos que un 47, va subiendo, 47,8% considera que en este conflicto quien tiene la razón es Palestina. Y por Israel va el 24% y un 28% de nuestros televidentes considera que ninguno tiene la razón. Entonces, así inicia este programa. Vamos a ver si a lo largo de esta presentación se mantiene este puntaje o por el contrario, nuestros televidentes cambian de opinión y de pronto consideran que quien tiene las de ganar aquí es Israel. Y seguimos aquí en el estudio de quién tiene la razón. Entonces, quienes nos ayudarán a resolver la controversia de hoy entre Palestina e Israel son dos invitadas muy especiales. Démosle entonces la bienvenida, por favor, a la representante de Israel, la doctora Laura Valentina Poveda. Adelante. Y por otro lado tenemos todo el gusto de presentarles a la representante de Palestina, doctora Darlia Alejandra Barrera. Adelante. Bienvenidas. Bueno, entonces ya para entrar un poco más en síntesis y para ya entrar en materia, yo creo que tanto los televidentes como yo tenemos como que un poco de dudas sobre quiénes son las partes de este conflicto, ¿no? Entonces me gustaría comenzar preguntándole a Israel puntualmente, ¿qué es Israel? ¿Es un estado? Y pues, ¿cuál es su papel en esta controversia? Muchas gracias. Primeramente, quiero agradecer por la invitación a este honorable canal. Asimismo, agradezco por el espacio que me brindan y poder compartir con ustedes esta intervención. Ahora bien, para dar respuesta a lo anterior, quiero explicar en primera instancia que históricamente el pueblo de Israel siempre ha existido. De ahí que los israelíes son un grupo en el cual se puede considerar que ha sido quien ha poblado siempre el mundo. De allí venimos, de los israelíes. Y esto está escrito está en las sagradas, en la Biblia, asimismo como en el Antiguo Testamento. Ahora bien, pasados los siglos, en Europa más específicamente, se inició un grupo que se llama sinoísmo. Este grupo, en efecto, está conformado por pertenecientes al grupo de Israel, pero este grupo tiene una connotación especial. Este no quiere que sean reconocidos por la religión, sino por el contrario, quieren que sean reconocidos exactamente porque ellos tienen que habitar en un territorio. Ahora bien, a partir de 1948, en efecto, se empieza la controversia, porque es en este momento en el que nosotros somos reconocidos como un Estado. Sí, un Estado. ¿Por qué un Estado? Básicamente porque debido a el Holocausto, debido a acontecimientos como vulneración de derechos, vidas en condiciones totalmente indignas, nosotros fuimos reconocidos como un Estado. La Organización
de las Naciones Unidas nos brindó ciertos terrenos en Argentina, en Uganda y en la región sérbica. Sin embargo, nosotros no aceptamos eso y nos oponemos en absoluto porque consideramos que nuestra región, nuestro territorio, debe ser donde está ubicado y escrito está, que fue una promesa a nuestro padre Abraham y a nuestro padre Moisés, la Tierra Santa, Sinaí. Allí donde nos prometió nuestro todopoderoso estar, es donde queremos nuestro territorio. Actualmente está ubicado geográficamente en todo el Medio Oriente, en lo que hoy se disputa. Y allí es donde nosotros estamos y somos reconocidos como un Estado. Ok, muchas gracias. Entonces yo creo que ya podemos entender un poco cómo es la dinámica. Entendemos de pronto que no es propiamente el conflicto con Israel, sino que allí hay un precedente y son las personas judías. Entonces, esto por el lado de Israel. Pero ahora nos gustaría saber a todos qué sucede con Palestina. De pronto es una situación similar, también es un Estado, o cómo está conformado este territorio. Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar el día de hoy acá con ustedes, representando a mi estado Palestina. Respondiendo la pregunta que nos hace la señorita Daniela, quiero empezar a explicar desde el inicio, de nuestros ancestros. Actualmente, Palestina cuenta con 2 ciudades. Una de ellas es Cisjordania, quien está administrada por las autoridades de Palestina, y la Franja de Gaza, que está administrada por Hamas. ¿Qué es Hamas? Es un grupo islámico creado con la finalidad de crear un Estado para los palestinos. Seguidamente, claro que sí, Palestina tiene una gran actuación entre nuestros ancestros. ¿Por qué? Palestina es un territorio al que los ancestros le ven mucho, ya que los judíos, los palestinos y los católicos basaron su religión pues en este estado durante su constitución. Seguidamente e históricamente cabe resaltar que inicialmente el Imperio Otomano era quien administraba esta región. Seguidamente, debido a la Primera Guerra Mundial, cae el Imperio Otomano, así que se realiza la ocupación o la emigración de los israelíes a Palestina por ideas sionistas. ¿Qué son ideas sionistas? Es debido a un grupo que conformaron con la finalidad de crear un Estado solo para Israel. Luego de esto ocurre la Segunda Guerra Mundial, que es la que da paso a que sí se deba crear un Estado en Israel, donde se hace una propuesta que todo el Estado sea dividido entre israelíes y palestinos, a la cual pues Palestina no acepta. Seguidamente, para aclarar las dudas a todos ustedes, quiero reiterar que que el Estado Palestina sí está conformado como un Estado, pero como un Estado observador desde el año 2012. Muchas gracias. Ok, entonces, bueno, ya podemos entender un poco quiénes son las partes en este conflicto. Y ahora que ellas mencionaban sus precedentes históricos, yo creo que tiene mucho sentido, porque, por ejemplo, no olvidemos que en el año 2000 a.C. se asentaron casi que por primera vez en el territorio, que es el territorio hoy de disputa, donde está la ciudad de Jerusalén, personas árabes y posteriormente musulmanas. Y luego en el año 2000 llegaron personas judías conducidas por Abraham. Y 7 siglos más tarde empezaron los primeros conflictos por la posesión de esta tierra. Entonces, de ahí en adelante viene una serie de disputas y controversias, pero como podemos ver, esto viene casi que desde inicios de la historia. Entonces, yo creo que no sé si mis televidentes también, pero yo creo que ya podemos hacernos un poco la idea de los puntos claves de este conflicto. De pronto uno de los puntos puede ser la religión, puesto que es diferente la religión de las personas que se asentaban allí árabes y las que también buscaban asentarse allí, que eran las personas judías. De pronto también existe un problema o una disputa acerca de la soberanía, no sé si de Jerusalén o todo el territorio. Y de pronto entonces aquí entra también a pelearse por el nacionalismo, ¿no? Por todo aquello que nos identifica y que nos resalta culturalmente. Me gustaría entonces preguntarle a la representante de Israel si estos 3 puntos que acabo de nombrar, que serían religión, soberanía y nacionalidad,
sí se pueden considerar como puntos claves en este conflicto. Y de ser así, me gustaría preguntarle cuál es la postura de Israel o qué argumenta Israel con respecto a estos 3 puntos. Para dar respuesta a lo anterior, en principio el conflicto siempre se ha demarcado por soberanía y por territorio, más que por religión. Considero que ha sido un tema militar por ganar territorio. Siempre nos han considerado que nosotros ilícitamente ante el derecho internacional hemos ocupado tierras que no nos corresponden y que en efecto es totalmente falso. ¿Por qué? Básicamente, desde hace miles de años, judíos han estado en estas tierras, donde en efecto era una tierra de nadie, una tierra que no le pertenecía ni tenía un nombre absoluto. Por ende, los asentamientos que se han encontrado aquí son válidos, puesto que el Estado de Israel en este momento, gracias a los acontecimientos como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de los 6 días, provocó que hubiera un incremento de la población israelí, en el cual hizo que en efecto, porque no Israel pudiera tener la soberanía absoluta sobre este territorio que en efecto Palestina protesta y dice que es de él, pero en efecto nosotros adquirimos el modo de posesión sobre ello por medio de la ocupación. Una ocupación que en efecto nos corresponde y que es absolutamente válido para poder adquirir este territorio. Entonces, en efecto, podemos tener soberanía sobre ello. En efecto, también podemos tener esta nacionalidad y, ¿por qué no?, desplazar a quien no realmente corresponde, como son los palestinos. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, ese es el punto de vista de Israel. Me gustaría saber, Palestina, qué opina al respecto y qué reclama también ante estos 3 puntos. Bueno, sí. Inicialmente, podemos evidenciar que este conflicto sí se halla desde tiempos ancestrales debido a temas religiosos que se trasladan siglos atrás hasta antes de Cristo y que la disputa sí fue originada por estos temas religiosos. El valor que tenemos los judíos, los islámicos y los católicos creo que es el mismo. Creo que es el mismo para los 3 porque todos tenemos nuestra base religiosa desde allí. Por ende, defiendo mi postura y doy como conclusión que Palestina sí tiene ese derecho de estar radicada en esta parte del territorio. Además, que llevamos siendo expulsados durante más de 2 siglos del territorio sin alguna explicación. Hemos sido expulsados y en este momento la ONU confirma que dentro de sus exilios hay 16.1 millones de refugiados en ese estado. Ok, bueno, entonces yo creo que ya todos vamos teniendo de pronto una claridad sobre los puntos que dieron origen a este conflicto que aún se mantiene. Y a propósito, nuestra representante de Israel nombraba algo muy importante y es que esta guerra, como la podemos llamar, ha estado presente, o sea, todo el tiempo, durante cada época de la historia. Y nombró a propósito las 2 eras importantes que han marcado la historia de la humanidad, como son la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que a nosotros nos gustaría saber puntualmente, no tanto con respecto a las guerras, sino de pronto con respecto a los países europeos, pues teniendo en cuenta el gran protagonismo que han tenido siempre en la historia de la humanidad en diversos aspectos. Nos gustaría saber si de pronto países europeos han intervenido quizás en esta guerra y si han intervenido, ¿cómo lo han hecho? Claro que sí, los países europeos siempre han intervenido. En primer lugar, fue hacia los años de 1940, 1948, que fue la Primera Guerra Mundial. De allí, Francia y Reino Unido fueron quienes intervinieron. Pero para dar un contexto al respecto, quiero en primer lugar decir que Reino Unido, el líder británico, se comunicó con el líder de la época judío para firmar un acuerdo. ¿En qué consistió este acuerdo? Fue el acuerdo de Balfour. Este acuerdo, la declaración básicamente consistía en que el gobierno británico nos brindaba absolutamente apoyo para que nosotros creáramos como una nación, que se reconociera que nosotros en efecto teníamos ese territorio en donde habitar. De allí,
Posteriormente pasaron muchos años donde Francia y Reino Unido llegaron a un acuerdo en que en efecto se iban a dividir el territorio del Imperio Otomano. De allí, los ingleses se dividieron la parte y actualmente se conoce como Egipto, Irak, Siria, Palestina, y los británicos cogieron toda la parte del Líbano. En este orden de ideas fue la participación de Reino Unido y de Francia por parte de la Primera Guerra Mundial. Ahora, con relación a la Segunda Guerra Mundial, también hubo intervención, y hubo una intervención muy importante, las potencias. Potencias como Estados Unidos, obviamente nos respaldaron a nosotros. Tenemos el respaldo de la gran potencia. Para Palestina lo respaldó Rusia, pero hasta el momento no ha sido un respaldo absoluto, como en comparación como nosotros y en comparación a las diferentes guerras que hemos tenido. Entonces, estas han sido las intervenciones durante estos dos acontecimientos importantes en la historia de los diferentes estados. Ok, entonces, bueno, yo creo que nos vamos dando cuenta que este conflicto no está tan alejado como creíamos, ¿no? Pues países europeos sí han tenido grandes intervenciones. Y hablando de Europa, es muy importante nombrar una organización muy famosa que todos conocemos como la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. Esta organización, según fuentes muy confiables, sí ha tenido ciertas intervenciones y actuaciones que buscan mitigar este conflicto. Por ejemplo, en el año 1917, en este entonces, la Liga de las Naciones, que fue la organización que antecedió a la ONU, expidió un mandato donde consideraba pertinente establecer un territorio fijo únicamente para las personas judías. Y efectivamente, como nos comentaba nuestra representante de Israel, esto sí se llevó a cabo en el año 1948, cuando se toma una parte del territorio palestino y se les otorga a las personas judías, y allí constituyen formalmente su estado, que es el Estado de Israel. Pero ¿por qué es importante esto? A mí me gustaría preguntarles, y me gustaría comenzar en esta ocasión con Palestina. ¿Cómo ha recibido Palestina estas intervenciones de la ONU? ¿Han sido positivas o ha generado de pronto más daños y más perjuicios para ustedes? Sí, mira, generalmente las actuaciones de la ONU para Palestina nunca han sido tan satisfactorias. ¿Por qué? En resumidas cuentas, pues debemos alejarnos a épocas anteriores donde recién inició la constitución de este territorio. En cuanto a el nombramiento por parte de la Liga de las Naciones a Reino Unido como Estado administrador luego de la Primera Guerra Mundial. Este nombramiento, en primer lugar, fue muy satisfactorio para Palestina, pero en segundo lugar fue un poco diferente, ya que hubieron muchas promesas tanto como para judíos como para islámicos, que no fueron cumplidas por acuerdos que ya tenía Reino Unido con Francia. ¿Y en qué consistían estos acuerdos? En dividir este territorio, en lo que la ONU jamás ha intervenido ni se ha referido en cuanto a este tema. Por otro lado, tenemos la intervención de diferentes países. ¿Qué pasa? Dentro de la ONU hay un gran conjunto de países que la conforman y no están de acuerdo con el reconocimiento del Estado de Palestina. Actualmente, Palestina cuenta con el 70% de reconocimiento por parte de los miembros de la ONU, pero aún solamente se ha reconocido como Estado observador, no como un Estado radicalizado en el que pueda tomar pues las mismas decisiones y la misma participación dentro de las asambleas de la ONU. Ok, entonces, bueno, vemos que esto es un poco más complejo de lo que nosotros creemos, ¿no? Porque, claro, podemos decir que Palestina se cuestionará si se asentaron allí desde inicios de la humanidad, ¿por qué no se les reconoce como Estado, mientras que Israel sí? Pero ahora es importante saber también los efectos que han tenido estas decisiones de la ONU en Israel. Para ustedes, de pronto, ¿sí ha generado alguna consecuencia positiva? Claro que sí, desde 1948 la ONU nos reconoció como un Estado. Somos el 59º Estado miembro de las Naciones Unidas. Allí, el 83% nos reconoce como un Estado. Es decir, 163 estados de 193 nos reconocen y, en efecto,
conocen que nosotros somos un Estado. Asimismo, somos miembros votantes en todas las participaciones y en todas las asambleas de parte de las Naciones Unidas. Entonces, en efecto, hemos tenido un claro apoyo positivo por parte de la ONU. Muy bien, bueno, entonces sigamos. Nos nombraba ahorita nuestra representante de Israel que en 1948 se constituye formalmente el Estado de Israel. Y hay algo muy interesante, es que un día después de esto, exactamente el 15 de mayo de 1948, se declara en Palestina el Día de la Nakba. Yo creo que a todos nos gustaría saber qué es este día. ¿Es algo bueno, algo malo y por qué se originó? Sí, el Día de la Nakba efectivamente se constituye el 15 de mayo de 1948 y es reconocido culturalmente en Palestina, ya que este día pues fue el día después en que se declaró, se reconoció internacionalmente al Estado de Israel y empezaron a ocurrir diferentes catástrofes y para nosotros es como una muestra de atentado contra nuestra integridad en nuestro pueblo palestino, ya que dentro de este periodo se han presentado más de 750.000 expulsiones por tropas judías en nuestro territorio. Por ende, se le denomina a este día como en representación y se le llama de esta manera. Ok, bueno, entonces ya tenemos un poco más de claridad. Hay otro suceso muy importante que fuentes nos indican que marcó como un antes y un después en toda la historia del Medio Oriente y fue lo que se denominó como la Guerra de los 6 Días del año 1967. Me gustaría esta vez preguntarle a nuestra representante de Israel en qué consistió, ¿no?, esta guerra y por qué se dice que es tan importante en este conflicto. Claro que sí. El conflicto de los 6 días consistió en una guerra militar por parte de Egipto, Jordania y Siria, estos 3 estados árabes contra nuestro Estado Israel, básicamente por territorios como Cisjordania, Gaza, la península del Sinaí, puesto que nos declararon absolutamente la guerra. Guerra que en efecto pues no les dio ninguna validez porque perdieron. Es decir, como siempre nosotros, ganando territorio y extendiendo nuestra soberanía sobre estos territorios. De allí, cabe resaltar que años posteriores a este acontecimiento, nosotros hicimos una alianza con Egipto y, por decirlo así, llegamos a un acuerdo de paz donde en efecto le devolvimos cierto territorio para que históricamente no quedara como que nosotros fuéramos los malos siempre. Ok, bueno, entonces ya tenemos un poco como el contexto acerca de este conflicto, pero sin embargo actualmente nos gustaría saber cómo son las relaciones o sí, cómo se encuentran actualmente estos dos partes, Israel y Palestina. Y me gustaría preguntarle a la representante de Palestina cómo son sus relaciones en la actualidad. Sí, Daniela, actualmente nos encontramos entre diferentes y constantes enfrentamientos entre los dos estados. Cabe resaltar que el último enfrentamiento fue en el año 2021, cuando a inicios del mes de mayo se iniciaron algunos enfrentamientos donde hubieron 134 personas fallecidas de Palestina y 14 personas fallecidas de Israel. Es un encuentro y una controversia sangrienta que no se veía hace años. A pesar de esto, se otorgó mediación de Egipto para la solución del conflicto. Efectivamente se medió y se llegó pues a una conclusión que era mantener la paz y la seguridad en ambos estados. Ahora, ¿cómo están hoy en día estos estados? Primero que todo, Israel cuenta con desarrollo, con libertad, con economía, y por parte de Palestina ni siquiera somos un estado reconocido ante la ONU, somos solo un estado observador, que estamos en decadencia, en subdesarrollo y creo que Palestina tiene mucho potencial para mostrar al mundo, tal vez, no me atrevo a decir que más que Israel, pero sí tal vez podríamos hacer un equilibrio si toda esta controversia se solucionara y se nos diera la importancia que desde el inicio se nos debe dar dentro de este conflicto. Además de esto, pues cabe resaltar que contamos con participación en las asambleas general limitada y también
no contamos con apoyo del Consejo de Seguridad en las veces que se ha decidido llevar a voto, pero no se ha conseguido. Entonces, por ende, esta es la actual situación entre ambos estados. Perfecto, bueno, ustedes ya lo han escuchado hasta el año 2021. El año pasado todavía habían graves enfrentamientos entre Israel y Palestina. Y ya para finalizar, nos han comentado nuestros seguidores en redes si de pronto ustedes hoy por hoy en el año 2022 tienen la intención de conciliar y buscar o aceptar de pronto alguna propuesta que haya para resolver este conflicto. ¿Qué opina Israel al respecto? Bueno, es importante resaltar que el Estado de Israel siempre ha tenido ánimo conciliatorio de reconciliación y fortalecer los lazos de amistad con nuestros amigos estados árabes. Sin embargo, y esto se puede evidenciar, como lo dije anteriormente, con la Guerra de los 6 días, nosotros llegamos a un acuerdo y fortalecimos la amistad con Egipto cuando le devolvimos la tierra. Asimismo, con la OLP, la Organización de Liberación Palestina, también transcurrió con algunos enfrentamientos muy básicos, unos enfrentamientos que nos llevaron por muchos años. Tuvimos un acuerdo, firmamos un acuerdo de paz en el cual siempre hemos querido la reconciliación. No obstante, nosotros solicitamos ante el Estado de Palestina que se nos reconozca a nosotros como un Estado, puesto que él nunca lo ha reconocido. Asimismo, solicitamos que renuncie en absoluto a la violencia y a la guerra y que nos sentemos en una mesa de negociación con relación al tema limítrofe, al tema de fronteras. No obstante, y es importante resaltar que actualmente no queremos conciliar en absoluto, puesto que nos oponemos a la propuesta que la Organización de las Naciones Unidas ha declarado y que no nos favorece a nosotros. Ok, bueno, ustedes ya han escuchado las declaraciones de Israel, pese a que así sí han conciliado, han tenido ánimo de conciliar en años anteriores, actualmente no tiene ese ánimo y la razón, si no estoy mal, es porque los territorios que conquistó Israel luego de la Guerra de los 6 días, ante el derecho internacional se considera que fueron asentamientos ilegales. Entonces la ONU le solicita que se retire de estos territorios. Y mientras la ONU le solicite esto a Israel, Israel no tendrá ánimo de conciliar. Entonces así están las cosas por este lado. Y por este lado, por el lado de Palestina, nos gustaría saber lo mismo. ¿Tiene ánimos de conciliar en la actualidad? Te comento, durante muchos años hemos tenido varios ánimos conciliatorios. El primero de ellos fue establecido por la OLP, que es la Organización para la Libertad de Palestina. Tuvimos la intención con un acuerdo de paz de Oslo que se llevó a cabo. Este acuerdo era para terminar la violencia y el terrorismo que había en este entonces entre los dos estados. Pero el Estado, la organización de Hamas, que es quien administra Gaza, no estuvo de acuerdo, por ende no se llevó a cabo este acuerdo. Y como otra medida tenemos el Tratado de Noruega. ¿Qué pasó en este entonces? Se nos reconoció como autoridad dentro de la Autoridad Funcional Palestina, que es quien administra Cisjordania, se nos reconoció para participar en foros internacionales y demás, obviamente con el ánimo de conciliar con el Estado de Israel. Sin embargo, esto no ha sido posible. Actualmente no tenemos ningún ánimo conciliatorio. ¿Por qué? En primera medida, desde el año 2015 interviene la Corte Internacional Penal en investigaciones a ambos estados para proferir los motivos de la guerra. Inicialmente, pues se reconoce por qué se inicia esta investigación, porque Palestina es parte del Estatuto de Roma, Israel no es parte de este estatuto. Inicialmente Israel alegaba que la Corte Internacional no tenía la competencia para llevar a cabo esta investigación. Pero en el año 2021 la Sala de Cuestiones Preliminares dijo pues que sí tenía la competencia y se le otorgó para que siguiera con la investigación. Por ende, no tenemos ningún ánimo conciliatorio en este momento con el Estado de Israel.
Muy bien, entonces ya ustedes han escuchado cuáles son las posturas y los argumentos de cada una de las partes en esta guerra. Y así finalizamos el episodio de hoy. Los invitamos a comentar en nuestras redes sociales quién tiene la razón. ¿Aún consideran que tiene la razón Palestina o de pronto ya están un poco más a favor de Israel? Agradecemos a todos nuestros televidentes por estar conectados, por supuesto a nuestras representantes por su participación y nos vemos como siempre el próximo jueves a las 10 de la mañana aquí en Quién tiene la razón. Bien, continuamos aquí en DIPU para todos. Muy bien. Vamos entonces con la parte final de este programa. Και τώρα θα μιλούμε στα ελληνικά, γιατί Πολ και Ανά Μαρία θα μιλήσουμε από τον conflicto της Κύπρος. Vamos a hablar ahora del conflicto que ocurre en Chipre. Buenos días, mi nombre es Ana María Miranda y yo les estaré contando el papel que jugó Estados Unidos dentro del conflicto de Chipre. Esto se produjo dado a que era obvio que la solución que plantearon en 1960 no estaba dando los resultados que ellos querían. Pero ¿cuál fue esa solución? En ese entonces, Londres y Washington se reunieron secretamente y acordaron que la división de la isla sería una forma de resolver la encrucijada. Para ello, desarrollaron el Plan B. Consistía en incitar a que Turquía invadiera una parte de la isla predeterminada, pero esto no sucedió, o por lo menos no en ese momento. Pero aquí la pregunta que surgiría es, ¿por qué Inglaterra y Estados Unidos querrían que se invadiera o que se dividiera la isla? Bueno, tener una presencia de peso en la zona evitaría que ésta cayera en la influencia de la Unión Soviética, dado que el presidente estaba siendo criticado o acusado por tener lazos con naciones del bloque soviético. Tener un aliado soviético tan cerca del flanco sur de la OTAN era extremadamente peligroso para Turquía y menos para la OTAN en general. Turquía era un aliado extremadamente importante para los Estados Unidos, ya que literalmente era la frontera entre Oriente y Occidente. Los hechos que ocurrieron en 1967 dejaron como resultado el derrocamiento del primer ministro, quien fue elegido democráticamente. A pesar de que el presidente habría sido un gran proponente de Gnosis, este no quería caer en la zona de influencia de dictadura por parte del ejército de Atenas, lo cual generó desacuerdos entre él y Georgías Grivas, quien seguía en la lucha por Gnosis. Tiempo después, Makarios fue objetivo de 5 intentos de asesinatos por parte de griego-chipriotas radicales y el gobierno griego. Ellos pensaron que él ya no quería la unificación y en 1974 lograron el golpe de Estado. Pero con la ayuda de la Real Fuerza Aérea, Makarios logró escapar hacia Londres. Él fue reemplazado por el señor Nico Samson, decisión por la cual Estados Unidos estaba satisfecho por tener a Makarios fuera del panorama, dado sus lazos tenues con el comunismo. Tiempo después se reveló que la CIA estaba al tanto de este plan de conspiración contra el gobierno y ellos no tomaron ninguna represalia o no hicieron nada para detenerlo. La furia de Turquía se basaba en el golpe de Estado y por ello citaron el artículo 4 del Tratado de Garantías. 5 días después de la invasión se llevó a cabo una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU en la cual pidieron cese al fuego, pero para esto Turquía ya habría tomado el 3% de la isla. Ambas dictaduras militares, tanto de Chipre como de Grecia, se desplomaron dado a la invasión y 3 días después Nico Samson renunció.
Tiempo después se dieron unos diálogos conciliatorios entre los tres poderes garantes, los cuales se llevaron a cabo en Ginebra. Esto para tratar de resolver la situación diplomáticamente y evitar pues evitar más víctimas, diálogos los cuales no dieron ningún resultado. La molestia de la comunidad internacional y de la opinión pública se basaba en el golpe de Estado que se había dado a Chipre, con la intención de unirse a Grecia, en contra de la voluntad de la minoría de los ciudadanos turcos. El 14 de agosto se llevó la operación Fase Atila II y esta se basaba en lanzar una invasión a gran escala en contra de un enemigo mucho más débil, la cual dejó miles de civiles muertos y más de 200.000 griegos chipriotas fueron obligados a abandonar sus hogares. Cuando la invasión finalizó, Turquía ya habría tomado el 37% del territorio, lo que significaba un 70% del Producto Interno Bruto de este país. Esto rápidamente se convirtió en una condena universal, pues el Tratado de Garantías le daba a Turquía el derecho de intervenir a Chipre, pero también este se hizo con el propósito de garantizar la independencia, la integridad territorial y la seguridad social del país, a lo que Turquía hizo caso omiso y intervino a Chipre por la fuerza, dividiendo la isla. Alrededor de este conflicto surgen muchas preguntas, pero una de las que más sobresale es ¿por qué se permitió que un miembro de la OTAN lanzara una invasión a gran escala a otro estado soberano? Grecia exigió saber por qué no se tomaron acciones para parar a Turquía y realmente la realidad era que el único país que lo podía hacer era Estados Unidos. Bajo el mando de Henry Kissinger, quien estaba a cargo de la política exterior del país de los Estados Unidos con respecto al conflicto de Chipre. Y hizo todo lo contrario, en vez de parar, la apoyó. Una vez finalizó este conflicto, la ONU ordenó el traslado de 50.000 turcochipriotas del sur al norte de la isla, ya que esta había sido dividida étnicamente. A su vez, Turquía no se quedó atrás y realizó la influencia, incentivó a miles de ciudadanos turcos de Anatolia a que se establecieran en el norte de Chipre, a pesar de que estos violaran el artículo 49 de la Convención de Ginebra. En 1983 se proclamó la República Turca del Norte de Chipre, quien en la actualidad no ha sido reconocida por absolutamente ningún país excepto por Turquía. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido nuestra intervención sobre el conflicto de Chipre. Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de su programa Culturae Internationalis. El día de hoy les traemos aquí al estudio un tema bastante importante, el cual es el derecho internacional del mar, el derecho del mar. Para ello tenemos dos invitadas abogadas especializadas en materia internacional, la doctora Camila Andrea América y la doctora Camila Muñoz. Bienvenidas, doctoras, ¿cómo están? Bien, gracias. Hola, gracias. Bueno, no sé, para hablar sobre este tema del derecho del mar, es necesario irnos a la historia. ¿Cómo nace este tema? ¿Cómo surge? Doctora Camila América, ¿usted nos podría contextualizar sobre el tema? Sí, claro. Para empezar, primero tenemos que hacer una gran diferenciación entre derecho del mar y derecho marítimo, porque hay mucha gente que confunde estos dos. El derecho marítimo es entre particulares para la comercialización y demás.
Y el derecho del mar, el que nos vamos a centrar actualmente, es el derecho entre los estados para hacer las limitaciones marítimas, para también la regulación marítima entre estas limitaciones. Para comenzar a hablar de la historia del derecho marítimo, tenemos que viajar al Imperio Romano, alrededor de 600, 800 después de Cristo, donde el Imperio Romano se expandía por toda Europa. El Imperio Romano tomaba las riberas como límites de la dominación entre los pueblos que se encontraban ahí en disputa. En esta parte de la historia, en Roma se creó por medio del derecho consuetudinario un libro que se denominaba como la Lex Rotia Actum, el cual eran derechos, como dije anteriormente, consuetudinarios, y en él lo que se estableció del derecho del mar es que Roma, el Imperio Romano, era soberano de lo que era el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo era muy importante en esta época porque era fuente de comunicación y de economía de los pueblos que se encontraban ahí en Europa, de sus alrededores. Más adelante, con la caída del Imperio Romano y el alza de los bárbaros, se creó las instituciones justinianas que apoyaban el que el derecho del mar tenía que ser para todos, o sea, que el mar tenía que ser para todos, tanto como el aire como el mar era un derecho de todos y que esos no se podían delimitar como la tierra. Por otra parte, en España y Portugal, España se estaba expandiendo y Portugal también se estaban expandiendo en sus conquistas y descubrimientos, como acá en Latinoamérica, que conquistaron Latinoamérica, y por ende, por la vía de comunicación marítima, digamos en España se hizo dueño del Océano Pacífico, diciendo que era un mar cerrado, o sea, el mar cerrado es que ese espacio marítimo es del Estado del que se hace dueño, y España se hizo dueño del Océano Pacífico, así como se ve en la gráfica. A raíz de esto, un politólogo de la época, Hugo Griotis, se manifiesta a través del libro Mar Liberum, que menciona que los mares tienen que ser para todos en común y que si un Estado se quiere ir a otro territorio marítimo, por decirlo así, tiene ese derecho de un paso inocente. Un paso inocente, ¿qué quiere decir? Un paso que solo es para comercializar y no es para conquistas ni nada de ello. Por esto los estados comienzan a manifestarse y dicen, sí, es que debería haber un paso pacífico, y por ende los estados se manifiestan diciendo que debería haber un espacio marítimo que los estados pudieran controlar. ¿Y cómo hicieron esto? Hicieron un límite entre la ribera hasta lo que alcanzaba un cañón, y lo que alcanzaba un cañón eran 3 millas náuticas. O sea, desde la ribera hasta donde alcanzaba el cañón era el territorio del Estado. Más adelante, con todo esto, los estados se manifiestan de nuevo diciendo de que no era justo solo 3 millas náuticas y que debía ser antes más. Por ello se crea una conferencia en La Haya para hablar sobre esto, donde esta conferencia no tiene ninguna convención, no hay ningún acuerdo entre ellos. Sin embargo, sí se establece que no iban a ser
3 millas náuticas, sino 15 millas náuticas. Con el posicionamiento de Truman en el poder en Estados Unidos, Truman se manifiesta con el deseo de que los estados tenían que ser libres de escoger cuántas millas tendrían que tener, y que por ende tenía que las millas que se escogieran serían principal para la explotación de los estados y la regulación de la contaminación que había en esa época, porque ya habían embarcaciones nucleares. Embarcaciones que se manejaban por medio de energía nuclear. Entonces que tenía que haber una regulación de esto, y los estados tenían que tener unos límites marinos para que ellos tuvieran esa regulación entre esos límites. A través de esto, en Latinoamérica, los estados latinoamericanos se reúnen y comienzan a hablar de lo que dijo Truman. Y a través de la Declaración de Panamá de 1939, los estados declaran de que no van a ser 15 millas náuticas, sino 200 millas náuticas. Más adelante, en 1982, se crea lo que es la madre del derecho marítimo, la Constitución del Derecho Marítimo, que se denomina la Convención de Naciones Unidas del Derecho del Mar, que se crea en 1982 en Jamaica. Gracias, doctora Camila. Bueno, para profundizar este tema es necesario decir que pues, las 3 conferencias que se dieron, la primera que fue pues, en La Haya en el año 1930, como lo decía anteriormente la doctora, no se consolida, no llegan a un acuerdo y no existen tratados, entonces por lo tanto no tiene relevancia. La segunda conferencia fue la del derecho del mar, que se dio en Ginebra en 1958, y esta conferencia sí tuvo unos resultados bastante importantes. Se dieron 4 tratados internacionales, los cuales fueron la Convención sobre el Mar Territorial y Zona Contigua, la Convención sobre Alta Mar, la Convención sobre Pesca y Preservación de los Recursos Vivos del Alta Mar, y la Convención sobre Plataforma Continental. Pasado esto se creó la tercera conferencia, que fue la Convención de la ONU, que es la convención más importante que se crea a finales en los años 1982. Esta convención es la más importante porque ahí nace otra convención, de esta conferencia nace otra convención, la cual se llama Convención de Montego Bay. Esta convención entra en vigor en 1959. Esta convención tiene 320 artículos más o menos, en los cuales trata aspectos de delimitación marítima y trata aspectos sobre la contaminación, sobre la pesca, el tráfico marítimo. Esta convención es un método con que las autoridades estatales cuidan los recursos vivos del mar. Bueno, pero para hablar seguir hablando de este tema tan interesante, podemos hablar de los principios. ¿Qué tal, doctora Camila Muñoz, si su merced nos habla de los principios? Resulta que durante el siglo XVII los océanos estaban sujetos al principio de libertad de los mares. Esto era para que los mares que rodeaban la costa de un estado ejercieran jurisdicción y derecho en el estado en el que estaban, y que el resto del mar fuera territorio libre y propiedad de todos. Pero esto cambió durante el siglo XX, ya que en el siglo XX los navíos de las potencias marítimas querían como competir por el poder de las aguas mundiales e inclusive debajo de estas a través de los submarinos. Pero gracias
desarrollo progresivo y codificado de la Convención del Derecho del Mar, esta como que contribuyó a un fortalecimiento de la paz, seguridad, cooperación y de las relaciones de amistad entre las naciones, llevando a cabo el principio de justicia e igualdad de derechos. Aparte hubo un avance económico y social, el cual entre los estados, el cual también llevaron a cabo el principio y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. En resumen, como esos propósitos y principios son como no el uso de la fuerza para no violentar la integridad de otro estado, el de justicia, de que en caso de una controversia haya un ajuste o arreglo para el estado vulnerado, el de igualdad soberana y respetar los tratados entre ellos. Gracias, doctora. Y es importante también resaltar que sobre este tema del derecho del mar existen 3 elementos. El primero es el mar, el segundo es el armador, el capitán y el tercero es la nave, ¿cierto, doctora? Sí, claro. Bueno, entonces, doctora Camila América, ¿qué tal si usted nos habla de quién vigila esto, cómo se regula? Bueno, las disputas que haya entre los estados por el mar, el que dimide estos conflictos es el Tribunal Internacional del Mar, que fue creado en 1982 en la convención, pero comenzó a funcionar en 1995, el 1 de enero. Tiene su sede en Hamburgo, Alemania. Gracias, doctora. Bueno, ¿y cómo se delimita esto, doctora Camila? O sea, ¿qué límites tiene? Bueno, vamos a comenzar por el mar territorial. Como tal, el mar territorial en la convención, que ya mencionaron mi anterior colega, el mar territorial, como que cada estado tiene derecho a determinar lo ancho de su mar territorial que no exceda las 12 millas. Pero hay casos en que 2 costas se encuentran situadas frente a frente. ¿Qué sucede con estos? Que como que ya existe un punto intermedio entre estas y se puede exceder ese punto intermedio salvo un acuerdo entre esos 2 estados o que históricamente ese espacio marino le pertenezca a ese estado. Está la zona contigua, que la zona contigua es adyacente al mar territorial, el cual este es para que el estado ribereño prevenga ciertas cosas, como infracciones de las leyes y reglamentos que tengan que ver con inmigración, casos sanitarios, que obviamente sucedan en su territorio o en su mar territorial. Esta zona no puede exceder de las 24 millas, que también cuentan desde la línea base, que es la línea que se mide lo ancho del mar territorial. Está la zona económica exclusiva, que es la zona más allá del mar territorial, pero adyacente a esta. Como tal, esta zona es para que el estado ribereño tenga derecho a la soberanía de la explotación, exploración, conservación y administración de los recursos naturales, ya sean vivos o no vivos, que estén en las aguas suprayacentes o en el subsuelo del mar. También para que tengan investigaciones científicas, para que tengan protección del medio marino o también para que usen las islas artificiales y como tal su estructura. Muchas gracias. ¿Alguna de ustedes, doctoras, quiere dar un ejemplo sobre el tema del derecho del mar? Nos gustaría escuchar un ejemplo y yo creo que a los televidentes también. Como tal, hay un caso muy cercano que es el de Colombia versus Nicaragua, que como tal es que llevan décadas disputándose entre instancias internacionales la soberanía y las actividades del Mar Caribe. Resulta que La Haya falló a favor de una querella presentada por Nicaragua en 2013, el cual Nicaragua dijo que Colombia estaba violando la soberanía y espacios marinos del Mar Caribe. Y este año la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Nicaragua, también diciéndole a Colombia que debe cesar inmediatamente patrullas, cualquier actividad económica como la pesca sobre las aguas del Mar Caribe, ya que eso era zona de Nicaragua. Muchas gracias, doctoras.
Gracias por venir el día de hoy. Y pues lastimosamente ya se nos acabó el tiempo, entonces los espero el jueves en un episodio más de Culture Internacionales.